Señor Cristian Riom, nuestro profe, está con nosotros. Profe, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo anda? Hola Laura, hola Vipa. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien aquí. ¿Qué Aquí dice? estoy, con mucho calor, aunque acá adentro es otra Sí, cosa, es otra cosa. está muy lindo, pero afuera la verdad que hace mucho calor. Hace calor. Sí, Demasiado para mi gusto. Bueno, profe, hemos repasado junto con Laurita algunos hechos destacados desde el punto de vista de aquí de la República Argentina, con muchas cuestiones. Sí, sí. Y en el plano internacional ha pasado de todo, De todo. como todos los Como días. Como todos los días, días, como por todos los días. supuesto. Sí, les traigo una especie de anuario, bueno, con los días, los meses y los días que han pasado cosas importantes. Seguramente se me escapa noticias y hechos que han pasado. Me lo pueden recordar y refrescar, no hay ningún problema. Y si quieren que charlemos un poco sobre alguno de estos puntos de lo que ha pasado en este 2022 a nivel internacional, bueno, paramos un ratito Sí, y charlamos sobre eso. Muy ¿no? bien, me encanta. Bueno, en enero, ya el 6 de enero, hubo una intervención de Rusia en Kazajistán por pedido de su gobierno ante un montón volvió Sí, Taladrín. está esperando que venga Sí, yo. hoy vino Después Martillín. sí. Hoy vino Martillín. Pero después de las Ajá. 5 el taladro Ahora infaltable. aparece Taladrín. Ah, el taladro. Sí, Bien, sí, bien. Sí. Todos los días a las 5. Sí, sí, es O religioso. 5 y algo. Digamos. Sí, sí. Está Y bien. Martillín, que apareció 16:40. Sí, un poquito antes. Bueno, vamos a hacer Ahí una está. intervención especial Sí, entonces sí, con sí. esta gente. Podríamos incluirlo en el anuario, ¿no? Claro, También, sí, sí, sí. Martín. Bueno, Muy bien. decíamos en Kazajistán por pedido, digamos, de sus autoridades ante un incremento de la violencia de las protestas en contra del gobierno, se dispuso una intervención de fuerzas militares de Rusia y de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que conforman con varias naciones del Asia Central, Armenia, además. El 22 de enero llegan las primeras 90 toneladas de armamento de Estados Unidos hacia Ucrania, Ah, mira usted. antes de la invasión de Rusia. Mm. En realidad, Se estaban preparando. Estados Unidos venía armando a Ucrania hacía bastante tiempo. De hecho, desde el 2014 hasta el presente 2022, digamos, hasta principios del 2022, antes de la guerra, digamos, hubo mucha ayuda monetaria, digamos, muchos dólares que fueron hacia Ucrania y también muchos armamentos. Ahora, por ejemplo, por eso digo que cada punto quizás se hace un poco más largo, Sí. digamos, pero hubo declaraciones de Merkel, la ex canciller de Alemania, donde dice que los acuerdos de Minsk, y le contamos a la gente, fueron unos acuerdos de paz que hubo en su momento entre Ucrania, Rusia y estas fuerzas independentistas del este de Ucrania. Se llegó a firmar un acuerdo, se llamaba el acuerdo de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, ahí se selló este acuerdo con las garantías, digamos, detrás de Alemania y Francia. Ahora Merkel dice que en realidad los acuerdos de Minsk lo único que buscaban era ganar tiempo para fortalecer militarmente Ucrania. Ah, Esto obviamente que fue muy mal recibido en Moscú, Sí, digamos, claro, porque decir, bueno, sí. nos tomaron el pelo durante muchos años, que al final y al cabo nunca quisieron llegar a un acuerdo de paz, sino que buscaban tiempo para fortalecer la Ucrania. En febrero... Curioso, ¿no? Qué dato curioso. Sí. En febrero, el 22 de febrero, Rusia reconoce la independencia de estas repúblicas autoproclamadas independientes en Donetsk y Lugansk. Reconoce el 22 la independencia y el 24 comienza la intervención militar, es decir, esta invasión de Rusia. El 24 de febrero comenzó la guerra. En realidad es una nueva instancia de una guerra que ya llevaba 8 años, donde las fuerzas de Ucrania venían bombardeando y atacando a los independentistas. Es una nueva etapa donde hay ya un tercer país, digamos, que interviene, o un segundo país si se quiere, porque antes era una guerra civil, digamos, ahora interviene Rusia atacando a Ucrania el 24 de febrero. En marzo, lo principal que podríamos destacar de marzo es el 11, donde Gabriel Boric, asume en Chile. El 11 de marzo. El 11 de marzo. Mirá vos, parece que fue ayer, ¿no? ¿Qué podríamos decir de Boric? Esperanzas renovadas. El primer gobierno de izquierda de Chile, después de la recuperación de la democracia,
realmente no es un gobierno de izquierda. Digamos, si bien su representante tiene ideas, entre comillas, podríamos llamarla de izquierda, de progresistas de algún modo, lleva una agenda progresista, digamos. En Chile, de todas maneras, no es un gobierno de izquierda. Sí, preocupado, como te decía, la agenda progresista, por ejemplo, ha tenido un gabinete y tiene un gabinete donde hay paridad, incluso había más mujeres todavía que hombres en los distintos ministerios en Chile. Una de las grandes apuestas y también uno de los grandes reveses que ha tenido Boric en Chile fue que no se pudo llevar adelante la reforma a la Constitución. En Chile votaron la necesidad de la reforma, votaron la Constitución de la Asamblea para poder no reformar, sino realizar una nueva Constitución. Y finalmente, después de un largo trabajo, se sometió a una votación el texto nuevo de la nueva Constitución y el chilena dijeron no. Y esto se vio también como un poco como una afrenta, como un revés a este joven Boric y este joven gobierno también de Boric que comenzó allí en el mes de marzo de 2022. En abril tenemos algunas noticias también, por ejemplo el 4, Orbán gana las elecciones legislativas por cuarta vez en Hungría y continúa en el poder Víctor Orbán. Un personaje, digamos, porque bueno, tiene muchas aristas interesantes, una persona, un político húngaro de derecha, digamos, que, bueno, no cae muy bien en la Europa occidental, ¿no? Ok, allí ganan legislativas. Vučić gana en Serbia, hace poquito estuvimos comentando también los problemas que ahí tiene Serbia con Kosovo, una república independiente que Serbia no reconoce, y bueno, hasta hace unos días hubo un problema bastante importante con movilización de las fuerzas serbias hacia la frontera con Kosovo. Esto referente a Vučić y Serbia. Y el 24 Macron es reelegido en Francia. El 24 de abril. Es reelegido Macron en Francia. Que recordemos también peleó allí con la ultraderecha, ¿no? Exactamente, sí. Palmo a palmo, en un balotaje. Y bueno, mismo resultado que la última vez, digamos, Macron sigue apoyado desde el centro hasta la izquierda, todos lo apoyaron a Macron para que la extrema derecha francesa no llegue al poder. Sí. Allí en abril, estamos en abril, ¿no, profe? ¿Podríamos incluir a Macri que fue a jugar al bridge? Como internacional, más ya que lo nombramos. Eso se debatió fuertemente en la Casa Blanca, en el Kremlin también, fue tema de debate. Bueno, también la reina Isabel II, que en ese momento estaba viva todavía, fue una charla en el Palacio, en Westminster, por ejemplo, en Buckingham Palace también, se habló sobre este torneo importantísimo que nuestro expresidente Mauricio Macri, pero llegó a las instancias finales. Pero bien, avanzó. Llegó a las instancias finales y el deporte... Nosotros queríamos tener la Copa del Mundo en eso también. El deporte argentino... Ganar en eso también. Llegó a instancias importantes de la mano de Mauricio. Y superado solamente por este muchacho Messi, ¿cómo se llama? Messi, sí, Lionel Messi. Ahora con ¿Leonardo o Lionel? Lionel Messi, Leo Messi, que ganó esta copa, bueno, que tiene relativa importancia. Pero bueno, lo importante era el torneo de ¿qué era? De bridge, de cartas. De bridge, sí, que había disputado Mauricio Macri. Así que bueno, esto fue en abril también, no lo recordaba, pero fue en abril. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí. Bueno, en mayo, el 6 de mayo, Bélgica rechaza extraditar a Correa, expresidente de Ecuador. La justicia de Ecuador lo había condenado a 6 años de prisión y le solicita a Bélgica la extradición de Correa y Bélgica rechaza el 6 de mayo la extradición de Correa, decíamos. El 11 es un hecho absolutamente triste, que es el asesinato de Shirin Abu Akleh. Discúlpenme, pero yo árabe no pronuncio, digamos bien, pero es el nombre de esta periodista palestina, muy conocida y muy querida en Medio Oriente. Fue asesinada por las fuerzas de Israel. En un principio, los israelíes habían dicho que no estaba claro esto, que había habido un tiroteo y que bueno, había caído esta periodista que tenía su chaleco antibalas reglamentario, casco también, pero bueno, una bala alcanzó su rostro y terminó asesinándola. Hace poco tiempo Israel reconoció que esa bala provino de las fuerzas de seguridad de Israel.
hecho lamentable el 11 de mayo. El 18 de mayo de ese mismo mes, Suecia y Finlandia solicitan el ingreso a la OTAN. Habían tenido una extensa trayectoria estos países como neutrales entre esta disputa, esta grieta internacional que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, la Guerra Fría, la que conocemos como Guerra Fría, y que era una especie de tradición, ¿no? de estar neutral, también un poco a pedido de la Unión Soviética en su momento, de que Finlandia, que tiene una extensa frontera con la Unión Soviética en su momento y con Rusia hoy, se mantengan neutrales. A raíz de esta guerra en Ucrania es que estos países soliciten la incorporación oficialmente a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización netamente de carácter militar. No estamos hablando de una organización ni económica, ni social, ni política. Es absolutamente militar y fue creada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar a la Unión Soviética, y la contraparte en su momento, metemos un poquito de historia, la contraparte de la OTAN fue en su momento el Pacto de Varsovia, este tratado también comunista de la Europa del Este, la Europa comunista, que una vez caída la Unión Soviética cayó también ese tratado, pero no así la OTAN, que siguió avanzando hacia cerca de la frontera de Rusia, y esa es una de las cuestiones que llevó finalmente a la guerra en Ucrania, ¿no? Esto lo hemos hablado en su momento también. Este año hemos hablado de esa cuestión de la OTAN y la razón de la existencia de la OTAN. O la sin razón, digamos, de la existencia de la OTAN. No hagas movimientos militares en mi frontera porque vas a tener problemas. Básicamente lo queríamos linkear, profe, en su momento cuando decíamos aquí en Argentina, imagínense si hay movimientos militares de Gran Bretaña, por ejemplo, cerca de Argentina. Sí, nos molesta las maniobras militares que realiza. Claro. Muchas veces el Reino Unido en Malvinas, por ejemplo, siempre el gobierno argentino está atento a eso. También podríamos pensar qué pasa si Rusia pondría una base militar en México, por ejemplo, o en Canadá, o en ambos lugares. Van a decir, bueno, mire qué lindo. Claro, Estados Unidos no podría permitir eso porque estaría pensando que Rusia estaría cercando militarmente a Estados Unidos. Y esto sería inadmisible para los Estados Unidos. Lo mismo pasa con Rusia. Para Rusia es inadmisible que su frontera esté llena, digamos, de bases de Estados Unidos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más, profe? Junio, el 19, Macron pierde, a pesar de haber ganado las elecciones, pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Mirá vos, el día 28 de junio, Escocia, el gobierno escocés, el parlamento escocés, anuncia una nueva consulta por la independencia para el día 19 del 11 del 2023, es decir, en el año que ya dentro de pocas horas comienza. En noviembre, ¿habrá un referéndum en Escocia por la independencia o no? La justicia en el Reino Unido ya le dijo que no. Señores escoceses, no es momento, le dijeron un rotundo no. Ahora hay que ver si el proceso de independencia puede seguir por vías legales o pasar allá a tomar otro cariz, digamos, dentro de la ilegalidad. Cuestión que llevó adelante Cataluña hace un tiempo, que a pesar de que el gobierno español le había dicho que no realice la consulta, se hizo igual el referéndum en Cataluña con la aprobación de la gente para la independencia de Cataluña. Sin embargo, fueron reprimidos por el gobierno de España, encarcelados los organizadores de este referéndum, incluso hasta salpicó al Barcelona, digamos, hasta el club. No solamente la ciudad, digamos, ¿no? Principal ciudad de Cataluña, sino también al Club Barcelona. Implica muchas complicaciones, incluso Barcelona no podría jugar la Champions, por ejemplo. Bueno, sí, sería una cuestión menor en cuanto a otras implicancias que tienen que ver con lo político y lo económico, fundamentalmente, y para España sería perder la región de Cataluña, una región fundamental para España. Sería un golpe muy duro en cuanto a la cuestión política. Incluso hasta muchos en España lo acusaron a Vladimir Putin de estar instigando la independencia de Cataluña. La cuestión que, Vladimir Putin lo tomó con gracia el asunto. Incluso en España se había dicho que había 2.000 soldados, no del ejército ruso, pero sí paramilitares, digamos, o mercenarios rusos que estaban dispuestos a defender con las armas la independencia de Cataluña. Una cuestión, digamos. Recuerdo en ese momento cuando la gente iba a votar, los sacaban a los pelos. Exactamente. ¿Qué momento que se vivió? Las fuerzas policiales. Y además hay que analizar
toda esta gente que fue a votar. Sí, sí. Porque sabiendo que estaba prohibido, sabiendo que lo iban a reprimir. Con qué coraje, ¿no? Civiles, digamos que, claro, el coraje y este amor por Cataluña, Sí. y por la independencia de Cataluña. Uh-huh. Así que bueno, en definitiva, Puigdemont, que era el presidente en su momento de la región, se tuvo que ir. ¿Dónde está Puigdemont? La verdad, en estos momentos Sí. desconozco. Porque es cierto, pero después de ya salir de la escena... estuvo sí en Bélgica y estuvo en Alemania Sí. también. Pero no volvió nunca porque tienes, digamos, un pedido de captura. Sí. para Otra ser persona juzgado. cuyo coraje también es elevadísimo. La pregunta es, ¿Escocia va a tomar ese camino? Es decir, de desconocer la autoridad del Reino Unido, realizar un referéndum y tratar de independizar a este país, digamos, o no, o acatará la ley como tal cual está y esperará más tiempo para poder en el futuro un poco más lejano poder hacer un referéndum para la independencia de Escocia, una Escocia que en su momento fue independiente hace muchísimos años atrás. Les juro que yo no estaba vivo, no lo vi, Claro. pero que sí, y después a la fuerza se unificó el reino con Inglaterra y bueno, toda la historia va que a ser ya sabemos interesante, profe, que seguir eso. después. Seguiremos eso en 2023. En julio, el 7, hablando de Reino Unido, nos quedamos ahí cerca. A ver. Dimite tu amigo Boris Johnson. Boris, un gusto. Sí, Boris Johnson, amigo ¿Se de acuerda Pipa cómo Esperati. se despidió? Hasta la vista, baby, ¿no dijo? Algo así, bueno, un personaje. Boris Johnson, un personaje que fue alcalde de Londres en su momento. Sí. Siempre fue muy histriónico y llegó a ser primer ministro del Reino Unido. Y bueno, en realidad la cuestión es política. Su partido le quitó el apoyo y tuvo que dimitir. Digamos, estuvo bastante reticente a presentar la renuncia, pero no le quedó otra opción ante utilicemos un término muy argentino, este piquete político sí. que le hizo el Partido Conservador en el Reino Unido a Boris Johnson, que quedó vacío de poder y tuvo que renunciar. Recordemos que también había hecho muchas fiestas Sí, en el medio del pandemia. COVID, de la pandemia, donde estaba absolutamente prohibido en el Reino Unido y él estaba de fiesta en fiesta, de party en party. Esto fue el 7 de julio. El 21 dimite Draghi en Italia. También por la misma situación, digamos, la pérdida del poder político, la caída, la pérdida de las elecciones legislativas, etcétera, donde pierde la mayoría y Draghi ya el sustento no lo tiene más, así que renuncia a Draghi. En agosto, el 2, se arma un tole, le cuento, Pipa Esperati, Laurita. No me diga. Se arma un tole, porque Pelosi, que era la presidenta de la Cámara de Representantes, Sí. Nancy Sí. Pelosi, de los Estados Unidos, la recordamos, la Cámara de Representantes, sí. como la de diputados Sí. aquí, perdón, viaja hacia Taiwán. Taiwán es una isla frente a las costas de la República Popular China, donde China reclama desde los fines de los años 40 que esa isla es parte de China. Lo que pasa es que después de la guerra civil en China, la parte perdedora va a Taiwán, se refugia en Taiwán con el apoyo de Estados Unidos. China Popular nunca la pudo recuperar, pero siempre está pidiendo. Dice, no hay dos Chinas, hay una sola China. No hay China y Taiwán, claro, o dos Chinas o lo que sea, no. Es una sola es China. una sola. Y necesitamos recuperar a Taiwán como parte de la soberanía china. Estados Unidos apoya a Taiwán, y Pelosi viaja desconociendo todos estos litigios y cuestiones, en realidad desconociendo, digo, haciendo caso omiso. Incluso algunos dicen a espalda de Biden, otros dicen, no, muchacho, en realidad fue a propósito y a sugerencia de la gestión de Joe Biden ahí en Washington. Algunos dicen que fue a las espaldas de Biden, otros dicen que no. Fue la cuestión que fue, y esto obviamente que tuvo un montón de críticas de parte del gobierno de Xi Jinping, del gobierno de China, donde dice, bueno, Estados Unidos está escalando la tensión en China. Así que fue una situación bastante complicada. Bastante Ucrania, complicado. El 2 de agosto. El 7 de agosto. ¿Qué pasó el 7 de agosto? Petro asume en Colombia, señores. Una expresión también, digamos, de izquierda o centroizquierda, donde viene a hacer una especie de revolución dentro de Colombia, una Colombia alineada hacia muchos años con los Estados Unidos, y llevando adelante los programas de Estados Unidos en contra de la izquierda y en contra de de la izquierda revolucionaria me refiero, ¿no? Y en contra del narcotráfico, el famoso Plan Colombia, que llegó incluso a tener bases norteamericanas con soldados norteamericanos en Colombia, y también la cabeza de puente de Estados Unidos en Sudamérica, y el principal opositor al gobierno de Maduro, primero de Chávez y después de Maduro en Venezuela. Así que por eso digo que es
digamos, y entre comillas, un cambio revolucionario Sí, claro. en sí, Colombia. sí, sí. Esto fue, ¿qué le dije? El 7 de julio. No, mentira. Esto fue el 7 de agosto. El 7 de Sí. agosto. El 20 de agosto muere la hija de Alexander Dugin, o Dugin, o Sí, sí. como quieras decirle. Tampoco Sí, sé muy bien sí, el sí. ruso, así que tampoco lo Sí, puedo. sí, periodista. Pero bueno, sí, sí. lamentablemente la hija encuentra la muerte en un atentado en Rusia que en realidad quedó en la nebulosa, nadie sabe. Desde Rusia dijeron fueron los servicios de inteligencia de Ucrania. Hay otros sospechosos también, pero nunca quedó de todo establecido quién asesinó con un coche bomba. En realidad, con una bomba en el coche de Dugina, la hija de Alexander Dugin, intelectual asociado sí. a Vladimir Putin. El 30 de agosto, ¿Qué esta pasó? es una de efemérides, de todo como todos los Sí. días, pero Me muere encanta. Mikhail Gorbachev. Esto Es cierto, sí, es, sí. es una especie de estar llegando hacia el final Mm. del siglo XX, ¿no? Porque Gorbachev fue alguien esencial en la historia del siglo XX, en la historia del final del siglo XX. Él fue, como líder de la Unión Soviética, el último líder de la Unión Soviética, aquel que llevó adelante la Glasnost y la Perestroika, aperturas de la Unión Soviética hacia el occidente, y que termina con la implosión de este gigante comunista, que un día como hoy, Un y día le digo, como le hoy, traigo sí. una efeméride. A ver. Laurita, si me permitís. Sí, por ¿Me favor, das el profe, ok? pero por supuesto. Un día como hoy, pero hace 100 años, nacía la Unión Soviética. Mirá vos, qué dato. Y este año muere Gorbachev, y en 1991 también muere, si se quiere, la Unión Soviética. Septiembre. Septiembre. El 6, la asunción de Liz Truss. Sí. Qué increíble eso, profe. Todo parece que fue Porque ayer. Liz Truss, que venía como después de Boris Johnson, ¿no? Es recibida por la reina. Exactamente, por la reina Isabel II, que fue el último acto importante Ujú. de Isabel, el acto protocolar, el acto político, donde le da la bienvenida al gobierno a Liz Truss. Ujú. ¿Cuánto hace esto? Esto pasó en septiembre, el 6. El 6 de septiembre, Liz Truss y esa foto con El la reina 8, Isabel. el 8 de septiembre muere Isabel Qué II. increíble, ¿eh? A los 96 años, 2 días antes. Isabel II recibe a Liz Truss. Hoy no está Isabel II ni Liz Truss tampoco como Tampoco. primera ministra del Reino Unido. Así que sí, fue realmente increíble esta situación en el Reino Unido. Que, y la muerte de Isabel II también marca un poco yo digo, los sucedáneos, lo que quedó después del año 2000. Con respecto, digo, al fin del siglo XX, ¿no? Si bien terminó en el año 2000, de todas maneras, estas personas fueron muy importantes. Sí, Estas muy personalidades, simbólicas. como Gorbachev o como Isabel II, fueron muy importantes en el siglo XX. Tanto tiempo, fue la reina que más duró en la corona británica, Sí. Isabel II. Así que fue un hecho muy importante su muerte el 8 de septiembre. En octubre, ¿qué pasó? En octubre, de todo, como todos los meses. Como todos los meses, el 22 asume Giorgia Meloni, esta mujer muy joven en Italia. Que proviene de la derecha, de tradiciones de la derecha. Incluso en algún momento su juventud, de su loca juventud, había adherido a las ideas de Benito Mussolini. Después se desdijo, dijo que que eso lo había dicho hace mucho tiempo atrás, que en realidad no era tan así. Evidentemente, cuando llegan al poder, como que van suavizando un poquito los comentarios que habían hecho desde la irresponsabilidad del llano, digo, ¿no? También se le había asignado como cercana a Vladimir Putin. De todas maneras, ni bien llegó al poder, Giorgia Meloni aclaró que estaba a favor de Zelensky y a favor de Ucrania. De hecho, hace muy poquito lo invitó a Zelensky a ir a Roma, a visitar Roma. Así que veremos. Si a Zelensky le pasa algo negativo en Roma, es como que vamos a entender de que en realidad Meloni no era muy... Hace poquito Zelensky estuvo en Washington, estuvo en la capital de los Estados Unidos, y ahora Meloni lo invita a Zelensky, el presidente de Ucrania, a que vaya a visitar Roma. En octubre, el 25, asume Sunak en el Reino Unido, así que es el tercer primer ministro que tiene sí, es cierto. el Reino Unido, el tercer primer ministro que tiene en un año. En 2022 pasaron 3: Boris Johnson, Liz Truss y este muchacho Sunak por el príncipe? sí, Por el rey, digamos. sí, que tiene que hacerlo porque si no no
no puede... Porque es como que avala, digamos, por supuesto, su sí, gobierno. sí, el que le da oficialmente el poder, es como que el poder, digamos, emana un ¿Sabes, poco... profe, que no recuerdo esa foto? Seguramente estuvo y ha recorrido, pero no me quedó De Carlos. grabado. Sí, A nadie le queda el Carlos en rey su Carlos. memoria, eso es un problema. Sí. También en el Reino Unido es un, Sí, es un problema. Pero sí, Carlos estuvo con Sunak bueno, le dio sus superpoderes. Un Carlos que yo lo además, recuerdo como una persona que en al principio de su gestión rezongaba, ¿no? Porque la lapicera no le andaba, ¿no? Se lo veía muy como rezongando. incómodo. Incómodo. Se lo veía a Carlos muy incómodo porque los flashes estaban con él, las cámaras estaban con él, en un rol que no había ejercido. Aparte es una persona que tiene más de 70 años. Claro, toda su vida es otra cosa. Es decir, no es un joven que se está preparando para ser rey, digo, a los 20, 30, bueno, incluso 40 Isabel años. Sí era muy joven. Isabel era muy joven, Claro. sí. Pero Carlos no, y realmente parece como que le cuesta bastante llevar adelante el reinado en el Reino Unido. Hubo elecciones en Brasil, esto absolutamente importante y trascendente para toda América Latina, para el mundo en general, pero para América Latina en particular y para la Argentina, con el triunfo de Lula, donde veíamos en la televisión hoy que ya se está hablando de la asunción. El domingo, el 1 de enero, asume Lula como presidente y bueno, Bolsonaro ya está hablando y criticando ya con anticipación, ¿no? La asunción de Lula da Silva, después de todo un derrotero en su vida, ¿no? Bastante complicado, vuelve a la presidencia de esa gran Dicen nación. los medios brasileños que no va a estar Bolsonaro. Que Eso es lo que sí. Que se va a Estados Unidos. Es lo que se rumorea, digamos, que no va a estar Bolsonaro en la asunción de Lula da Silva. Bueno. Como última noticia del año importante es la caída de Castillo en Perú, también en la región, ¿no? La caída de Castillo, que le hemos hablado bastante aquí en esta columna. Bueno, tras varios intentos del Congreso del Perú para destituirlo, finalmente lo logra, después de un intento de Castillo para disolver el Congreso y llamar a elecciones y reformar la Constitución. Esto fue visto por los medios internacionales, por cierta parte de los medios internacionales, como un intento de autogolpe. Entiendo como analista de política internacional que soy de que no lo es, porque intentó hacerlo a través de un artículo de la Constitución del Perú, y bueno, finalmente fue depuesto y encarcelado y le dieron 18 meses de prisión al bueno de Pedro Castillo ahí en Perú. Hemos hecho un pase rápido por todo lo que ha pasado en el mundo, y pasaron más cosas, por supuesto, pero bueno, si no tendríamos que tener 2 horas qué bárbaro. de programa exclusivamente de esto, pero digo, esto por lo menos para que la gente tenga, refresque su memoria de lo que ha pasado en el mundo en este 2022. Me encantó, profe. ¿Tenés pausa? ¿Estamos bien? ¿Estamos ok? Perfecto. Porque, ¿sabes qué? Quedan 9 minutos para terminar. En el plano local e internacional, ¿cuántos famosos y famosas han dejado de existir? Por ejemplo, Carlitos Balá, este año. Por ejemplo, Pelé. Exactamente, sí. ¿Quién más? Bueno, Pinky, aquí en Argentina. Pinky Lo digo de manera muy desordenada. Sí. Pero muchas personalidades, ¿no? Sí, que nos han dejado. De todas maneras, yo creo que cuando muere alguien, nos deja en este plano alguien que ya ha tenido una carrera extensa y que tiene sus años. Me parece que es como que algo que ya sabemos que puede llegar a ocurrir. Y se le brindan los homenajes, de acuerdo, ¿no? Si ha sido una vida para homenajear o no. Pero digo, ya ha tenido su trayectoria. No me refiero, por ejemplo, a Pinky, que ha sido una profesional de los medios de comunicación en Argentina y que tuvo una extensa trayectoria. Su vida hecha, digamos, ¿no? Y bueno, Guiñazú también, ¿no? Magdalena Ruiz Guiñazú, también. Lo mismo. César Massetti. Sí, César Massetti también, un gran profesional de los medios de comunicación en Argentina. También, quizás no tan grande, pero sí, ya con su vida hecha, digamos. Lo que uno lamenta más quizás es la muerte de personas jóvenes, ¿no? Claro. Que todavía están en la flor de la edad y que podrían haber dado mucho más a sí mismo, a su familia, al mundo. Pero bueno, en los casos estos que estamos hablando, o Carlitos Balá, todos sabíamos que en algún momento Carlitos nos iba a dejar, ¿no? Sí. Pero no deja de impactar. No, por supuesto, son impactantes. Uno recuerda y te lleva a ese lugar, ¿no? Sí, seguramente. De hecho, ese día hicimos un repaso y la gente también se prendió porque
recordaba su infancia, ¿no? No, por supuesto. Es como llevarlo, cuando suceden ese tipo de episodios, muchas veces uno apela a la nostalgia de lo que ha pasado con la vida misma, cuando muere un artista, no sé, un cantante, y también va a esos lugares, una actriz o un actor, dice, che, yo lo miraba cuando tomaba la leche y era chiquito, qué sé yo. Sí, son parte de nuestras vidas, quiero por decir, supuesto. ¿no? En el caso de, digamos, a ver, tanto lo que es Carlitos Balá, digamos, a nivel como animación infantil, digamos, cuando era chico, Sí. yo lo escuchaba, miraba sus programas también en la televisión, sus programas humorísticos, pero también hacía humor. Pero también la muerte de Gorbachov para mí es porque crecí, digamos, en aquel mundo de la Guerra Fría. Y, digamos, para mí, yo soy contemporáneo un poco a eso, ¿no? Así que son muertes que impactan al mundo y también en lo personal, ¿no? Porque hemos crecido con todo eso, así que... Increíble. Bueno, me encantó, profe, y seguramente habrán quedado muchas cosas, sí, seguramente, afuera que es increíble, no podemos contabilizarlo todo en un resumen. A ver, Laurita, que dice por acá, 0342 156...